Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 11. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, en este momento queremos acercarnos a ti para agradecerte por tus múltiples y maravillosas bendiciones, por tus cuidados y por el perdón de los pecados. Y queremos en este momento pedirte que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro instructor, que podamos aprender más y más de las cosas maravillosas que tienes guardadas para nosotros en el tesoro de tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Jeremías capítulo 11 ocurre en el momento de la gran reforma encabezada por Josías, reforma que es afianzada cuando se descubre una porción del libro de Deuteronomio, conocida como el libro del pacto. Este capítulo, por su parte, nos recuerda del discurso en las puertas del templo, ya que la esencia de este discurso fue repetida varias veces. Jeremías sale a proclamar este mensaje y se encuentra con el primer atentado contra su vida por aquellos que no quieren oír la amonestación divina. El capítulo comienza con una orden que Dios le da a Jeremías, versículos 1 al 8. Esta orden era para recordar su pacto a todo el pueblo de Israel. Comencemos con los versículos 1 y 2. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo hombre de Judá y a todo habitante de Jerusalén. Un mensaje que todo morador de Jerusalén debía oír. Las palabras del pacto que hizo con Dios y la maldición que vendrá al desobedecer este convenio. El libro de la ley había sido descubierto durante el reinado de Josías y por estas palabras del pacto cobraban un significado especial. La parte perdida de las escrituras, sin duda, era el libro de Deuteronomio. Este libro, en el reinado de Manasés, había sido descuidado y olvidado. Este comentario nos aclara lo sucedido. Dice: la observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto que forma parte del Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías. Pero Manasés se había atrevido a poner a un lado esos estatutos y durante su reinado se había perdido por descuido la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo, de manera que por muchos años el pueblo en general se vio privado de sus instrucciones. Libro Profetas y Reyes, página 289. Esta porción de la escritura fue la que encontró el rey Josías y que inspiró una reforma en su tiempo. Ahora Dios les recuerda ese pacto. Miremos los versículos 3 y 4. Decirles que así ha dicho Jehová, Dios de Israel: maldito al que no obedezca las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Entonces vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Este pacto lo hizo con Israel cuando milagrosamente fue sacado de la tierra de Egipto, comparado con un horno de hierro. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Dios fue quien los sacó, no salieron como resultado de las batallas internas o sublevación de esclavos. Dios los liberó y cuando los sostuvo en el desierto hicieron un pacto. Pero este pacto de Dios con Israel es mucho más interesante que el pacto que hacían entre dos partes, porque Dios lo había hecho todo. Dios lo había entregado todo y lo único que esperaba del pueblo era un reconocimiento del amor de Dios y un servicio por amor.
Y Dios siempre cumple sus promesas. Dios los había traído de la tierra que fluye leche y miel a la tierra prometida. Pero junto con el pacto están las consecuencias de violar ese pacto. Y en el libro del pacto encuentra la misma maldición a los infieles. Miremos Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, que si no cumpliese las condiciones del pacto, debían sufrir las consecuencias de su decisión. Este es un llamado de Dios para el pueblo, que se arrepintieran de su pecado. Miremos lo que Elena de White dice con respecto a este momento de la historia de Israel. Había sacado a los israelitas de la servidumbre para que le sirviesen a Él, único Dios verdadero y viviente. Aunque durante mucho tiempo se habían extraviado en la idolatría y habían despreciado sus amonestaciones, les declara ahora su buena voluntad para postergar el castigo y para darles otra oportunidad de arrepentirse. Les indica claramente que tan solo mediante una reforma cabal del corazón podía evitarse la ruina inminente. Vana sería la confianza que pusiesen en el templo y sus servicios. Los ritos y las ceremonias no podían expiar el pecado. A pesar de su acerto de ser el pueblo escogido de Dios, únicamente la reforma del corazón y de las prácticas en la vida podía salvarlos del resultado inevitable de la continua transgresión. Libro Profetas y Reyes, página 304. Dios les extiende la oportunidad para que se arrepientan y para que recapaciten. Y por eso el profeta Jeremías en ese momento dice, amén, es decir, así sea, que se cumplan estos propósitos de Dios. Leamos Jeremías capítulo 11, versículo 5, que es nuestro texto de estudio. Así confirmaré el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Yo respondí y dije, amén, Jehová. El profeta sabe que el ofrecimiento del Señor es mejor, que renovar el pacto con Dios es el camino y recordar de dónde ha venido Israel es una necesidad para esa reforma. Por eso se emociona y expresa su gratitud diciendo, amén, reconoce la grandeza de Dios y su amor para con el pueblo. En el versículo 6 dice, Jehová me dijo, proclama estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. El profeta recibe la orden del Señor de salir a proclamar al pueblo las palabras del pacto. Era el momento de la reforma. El libro de la ley que estaba perdido fue hallado. Sus palabras conmovieron al rey. Jeremías expresa que lo mismo pasará con el pueblo. Acepta el pacto. Si lo desobedece, pues vendrá la maldición. El profeta continúa esta amonestación, versículos 7 y 8. Porque solemnemente advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos sin cesar, desde el principio hasta el día de hoy, diciendo, escuchad mi voz, pero no escucharon, ni inclinaron su oído, antes bien se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no cumplieron. Las palabras del Señor son claras, bendiciones para los obedientes, pero advertencia para los desobedientes. Entonces describe que este pueblo no quiso escuchar, era un pueblo testarudo que cierra sus oídos. Si el pueblo hubiese seguido los caminos de la reforma que empezó Josías, si el pueblo hubiese guardado el pacto, Dios habría perdonado su pecado y otra sería la historia que se hubiese registrado de Judá. La bendición del Señor les hubiera acompañado. La segunda sección de este capítulo 11 de Jeremías son los versículos 9 al 14 y describe la apostasía de los habitantes de Judá. Leamos los versículos 9 y 10. Me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá
quebrantaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. La reforma que encabezó Josías no iba a durar mucho tiempo. Tan pronto el rey muere, el pueblo se vuelve a la idolatría. Por eso el Señor habla de conspiración entre los varones de Judá, que cuando el rey proclamaba reformas, no todos estaban contentos con esa reforma. Por eso cuando tienen la oportunidad, vuelven a sus prácticas malvadas. Había resistencia deliberada en contra de los llamados divinos al arrepentimiento por parte de los profetas que insisten en confiar en sus ídolos y en su propio mensaje de paz. Entonces, como resultado de esa resistencia y de esa conspiración, volvieron a las maldades que practicaban antes de Josías e invalidaron nuevamente el pacto con Dios. Entonces el resultado es inevitable. Las palabras del pacto contienen una serie de maldiciones contra el pueblo que viole el pacto, pues estos castigos divinos se harán efectivos en este pueblo rebelde. Leamos el versículo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo traigo sobre ellos el mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé. Dios castigará intencionalmente a su pueblo por el pecado. Entonces el pueblo clamará y Dios no oirá. Esta es una terrible sentencia. Ahora, debemos entender que en este momento de disciplina divina no es que Dios cierre su oído para no oír, es que seguirá adelante con su obra porque es necesario para salvar a su pueblo. La disciplina es saludable. Ahora, el Señor nunca cierra su oído a una plegaria de arrepentimiento sincero. Él siempre está listo para conceder su gracia a quien le busca de corazón, pero va a cerrar sus oídos ante un pueblo necio que solo quiere librarse de las consecuencias del pecado, pero no quiere dejar el pecado. Ahora, en vez de buscar a Dios, el pueblo de Israel fue a clamar a los ídolos. Leamos los versículos 12 y 13. Entonces irán a las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén a clamar a los dioses a quienes queman incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, Judá, y según el número de tus calles, Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Como en el caso de Saúl, que siendo que no deseaba caminar o cambiar su conducta y Dios no puede responderle, entonces va a la pitonisa de Endor. De la misma manera, este pueblo, en vez de buscar el refugio en el Señor, de arrepentirse, de seguir la reforma de Josías, pues como siguen en el pecado, Dios no les va a oír, Dios no va a responder, pues entonces buscan la respuesta en los ídolos. La prontitud con que el pueblo se volvió a los falsos dioses muestra claramente que la nación en general no estaba arrepentida. Antes, cada ciudad de Judá tenía su propio Dios, o como decimos, su propio patrono, y en ese aspecto puso altares de ignominia, de vergüenza, donde se adoraba a Baal. No estaban interesados en buscar al Señor de corazón. Al parecer, Jeremías, que amaba a su pueblo, oraba constantemente pidiendo por su pueblo. Y Dios le dice: no ore más por este pueblo. Leamos el versículo 14. Tú pues no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no los escucharé el día en que por su aflicción clamen a mí. La continua iniquidad del pueblo hacía que esta intercesión fuera inútil. Judá no había manifestado ningún espíritu de arrepentimiento y su clamor no era más que la expresión de su deseo de escapar del castigo. Es como si le dijera a Jeremías: mira, no me ruegues que perdones más a este pueblo. Yo fui el que planté a Israel como un árbol frondoso. Tú no vas a convencerme que ame a este pueblo porque yo fui el que le dio vida. Yo lo amo más de lo que te imaginas. Pero este árbol frondoso lleno de vida llegó a pudrirse por su maldad, que debo destruirlo. Tenía planes especiales para esta nación, pero ella me ha dado la espalda, ha violado el pacto. Le he llamado al arrepentimiento y no quiso escuchar. Qué tremenda situación la de Israel.
En la siguiente sección, que son los versículos 15 al 17, muestra la inutilidad de los sacrificios que se realizaban a Dios sin una verdadera entrega. Leamos el versículo 15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho tantas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y la carne consagrada de las víctimas pueden evitar el castigo? ¿Puede gloriarte de eso? Los judíos de ese momento pensaban que si venían al templo y ofrecían sacrificios a Dios y cumplían todas esas ordenanzas, Dios los iba a librar de la destrucción. Ese es el reclamo del Señor. Ellos vienen y ofrecen sacrificios porque creen que eso es lo único que Dios espera de ellos. Pero es no solo venir y ofrecer sacrificios y ya, porque ellos van tras Baal, tras los ídolos. Cuentan como si Dios fuera parte de esa gama de dioses que hay. Entonces voy a ofrecerle sacrificios a este Dios y a este otro Dios y ya. Este pueblo está mal y debe reprender a este pueblo. ¿Saben, amigos? La peor decisión que podemos tomar es la de no oír la voz del llamado del Señor. Es desechar la amonestación de amor que nos hace nuestro amante Salvador. Miremos el versículo 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su aspecto, llamó Jehová tu nombre, pero al son de un recio estrépito hice encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. Este pasaje ha sido complicado en su estructura para los comentadores. Lo cierto es que aquí el Señor compara a Israel con un olivo verde que debía dar frutos especiales, pero ante la improductividad de este olivo, pues es quemado y destruido. El siguiente comentario nos ayuda a entender. Dice, puesto que sus ramas deberían haber dado frutos sin medida, fueron desgajadas debido a su obstinada desobediencia. La conducta errónea de los habitantes de Jerusalén les trajo resultados inevitables y también a aquellos en quienes habían influido. Se apartaron del ejemplo de los hombres santos que recibían su inspiración de Jesucristo, su caudillo invisible. No podían desarrollar caracteres que Dios pudiera aprobar. Esto lo encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1177. Este pueblo perdió su razón de ser, se había vuelto más corrupto que las naciones vecinas. Leamos el versículo 17. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha decretado el mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han cometido, provocándome a ira al quemar incienso a Baal. El que planta un árbol tiene el derecho de arrancarlo si no da fruto. Dios tenía un plan especial para el antiguo Israel. Cuando el pueblo dejó de cumplir su misión designada por Dios, pues el Señor le quitó sus derechos y privilegios especiales. Varias veces entre los profetas se usa la figura de un agricultor que planta una vid y espera que produzca frutos, pero es infructuosa, no hay necesidad de mantener esa vid. Es mejor cortarla y sembrar otra. Sin embargo, lo que Dios hace es podarla y quitar las ramas. Le da una segunda oportunidad, pero si no da más frutos, finalmente será desarraigada. Pero este pueblo llega al colmo, cuando en vez de escuchar la voz de Dios, lo que ahora se propone es matar al mensajero. Versículos 18 al 23. Veamos esta historia. Comencemos con los versículos 18 y 19. Jehová me lo hizo saber y lo supe. Entonces me hiciste ver sus obras. Yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Jeremías amaba a su pueblo. Jeremías viene con alegría a proclamar el mensaje del pacto de Dios y a mostrarles el camino de vida. Pero la gente se siente incómoda y decide que lo mejor que puede hacer es matar al mensajero. Él estaba confiado como un cordero inocente. No sabía ni se imaginaba que sus mismos coterráneos estaban planeando su muerte. Esta es la reacción de los hombres malvados. Desde que el pecado entró, el odio de los malvados por los buenos es injustificado, pero real. Por ejemplo, ¿qué hizo Abel a Caín que justificara que lo matara? Nada.
Fue Caín el que no hizo las cosas bien, quien recibió la amonestación del Señor. Entonces, en vez de considerar su pecado, su conducta y arrepentirse, pues se levanta y mata a su hermano que nada le hizo. Cuando los hijos de Dios cumplen su función de anunciar el mensaje de salvación, la gente siente que su conducta es maligna y que Dios los está amonestando, pero en vez de reconocer su pecado, se desarrolla un odio terrible por el mensajero y decide perseguirlo. El odio de los que hacen el mal contra los que hacen el bien es terrible e injustificado. Pero en el caso de Jeremías, mucho más doloroso, porque los que conspiran son los de Anatot, la tierra cedida a los sacerdotes. Los que conspiran contra él son sus mismos compañeros. Pero algo más, él es de Anatot porque Jeremías es sacerdote. Recordemos Jeremías 1:1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Era entonces su propia familia la que estaba conspirando contra él, su propio pueblo, su propia gente, los sacerdotes de Israel, los guías espirituales del pueblo. Ellos atentaban contra él. Esto nos debe recordar que son los líderes religiosos los que al final del tiempo van a despertar un odio terrible por aquellos que proclaman el mensaje de la palabra de Dios. Líderes que dejaron la palabra de Dios para seguir tradiciones de hombres. Es más, ese odio es despertado en aquellos que profesan ser cristianos, pero que al ser confrontados con la palabra de Dios, prefieren defender sus tradiciones que rendir su vida al Señor. Eso produce persecución y muerte. Versículo 20. Pero tú, Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Nuevamente se presenta al Señor como Jehová de los ejércitos, el príncipe del ejército del cielo, que sale a defender a sus hijos. Jeremías pide justicia a Dios, porque su tarea la ha cumplido fielmente, su mensaje ha sido dado, proclamado. Ahora Dios debe defenderlo contra sus enemigos. Pero Jeremías, el Señor le dice que estos hombres impíos serán destruidos hasta no quedar ninguno. De la misma manera, todos aquellos perseguidores de los fieles hijos de Dios serán destruidos y no quedará ninguno en la destrucción final, en el juicio ejecutivo de Dios. Entonces viene la sentencia divina sobre Anatot, versículos 21 al 23. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, no quedará ni un resto de ellos, pues yo traeré el mal sobre los hombres de Anatot en el año de su castigo. Este pueblo de sacerdotes debieron ser los primeros en reaccionar ante el mensaje de Jeremías. Debieron unirse al profeta y buscar al Señor. Debieron seguir abogando por permanecer fieles a la reforma de Josías. Pero la maldad había llegado hasta lo profundo de su corazón. Por eso Dios actuará contra esta aldea. Por ser una de las poblaciones cercanas a Jerusalén, sufre toda la arremetida del ejército invasor. Tanta será su destrucción que no quedará nada en ella, ni siquiera un remanente. Qué triste los resultados de la rebeldía y el pecado. Y así termina el capítulo 11 de Jeremías. Apreciado amigo y hermano, el Señor hoy nos llama a renovar nuestro pacto con Él. No es un pacto entre iguales, porque Dios es superior y Dios nos ha dado todo. Es más, nuestra vida es sostenida por Él. Pero en este pacto nos pide que vengamos y entremos en negocio con Él. Él recibe nuestra vida como está y Él nos da la esperanza de la vida eterna. Él pide que nosotros le amemos y le obedezcamos y Él nos dará la oportunidad de estar en su reino. Conviene entonces hoy aceptar ese compromiso con el Señor. Que el Todopoderoso te bendiga hoy y que su gracia te acompañe para que la salvación sea una realidad en tu vida hoy. Amén.